Interesante y necesario conversarlo también. Niños, niñas y adolescentes que bajaron el tiempo excesivo en Internet post pandemia. Esto es lo que reveló la última versión de la radiografía digital, que además muestra que el 81% de los niños tiene un celular. Para conversar más al respecto, estamos con Carolina Pérez, educadora de párvulos de la Universidad Católica y máster en educación de Harvard University. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo comentaba fuera de cámara y creo que es bien interesante ir desglosando estos resultados. ¿Baja el tiempo de exposición a Internet o el uso de Internet de niños después de las restricciones de la pandemia, podríamos decir, porque en pandemia seguimos? Pero eso, claro, en pandemia se usaba muchísimo Internet porque desde lo que era la posibilidad de usar redes sociales, en la casa, encerrado, o también en la posibilidad de clases telemáticas, digamos. O sea, hay una diferencia abismante en términos de la realidad antes y la realidad hoy, ¿no? Sí, y el titular era, bajó la cantidad de tiempo de los niños en pantalla, pero no sé, yo encuentro que en el estudio, que está bien, hay que tener los números, los cálculos, etcétera, pero esa disminución yo creo que es simplemente la clase online, pero todo el tiempo de videojuego y redes sociales dudo mucho que haya bajado. Entonces esa sería la segunda patita que deberían estudiar. ¿Cuál es el real tiempo que pasan los niños en clases o aprendiendo algo o simplemente están en pantallas por entretenerse? Ahora, depende también muchísimo, Carolina, me imagino, de la edad. Aquí es clave. Sí. La pregunta es, ¿qué tecnología, con qué fin y para qué edad? Si la tecnología es buenísima. Nosotros estamos usando tecnología para llegar a las casas. No hay que demonizarla per se, digamos, el tema de la infancia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿nuestros niños están creando tecnología o simplemente están consumiendo? Entonces, en el estudio se habla de manera muy tranquila que de 8 a 12 años han subido las redes sociales. Los niños de 8 años, el 90% tiene smartphone. Y no veo que alguien diga, esto es grave, porque todas las redes sociales dicen, son para mayores de 13. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen niños de 8 a 12 en redes sociales si su cerebro, y por eso siempre ando con Mr. Brain, necesita aire libre, necesita jugar con otros niños, necesita que el papá, la mamá, la profesora le cuente cuentos, porque así se va desarrollando un cerebro sano? ¿Qué pasa con un niño, por ejemplo, de 8 años que tiene redes sociales? ¿Qué está en eso? En términos del cerebro y el desarrollo también del pensamiento. Es grave, porque tenemos que desarrollar en los niños destreza, especialmente post pandemia, de empatía, de decir, uy, tienes ojitos tristes, te voy a ayudar. Todo eso no se aprende con una pantalla. Hay gente que dice, destrezas para la vida, te las vamos a enseñar con esta app. Claro. Ninguna app me va a enseñar a ser buena persona, a ser generoso, a ser compasivo. Eso se aprende en la vida diaria y viendo el ejemplo que me dan los adultos. Entonces, por eso los niños necesitan interacciones de calidad en la casa, en el barrio, en la plaza y también en clase. Por eso tenemos que hacer un trabajo enorme los profesores de volver a reencantar a los niños con los libros, con los juegos, en las horas de patio, de jugar juntos. Eso es lo que falta. Y eso es lo que se echaba de menos justamente, o bueno, uno cuando pierde las cosas se da cuenta de lo importante que eran. En ese caso las clases presenciales. En ese caso el compañerito, la compañerita, el profesor, la profesora, la salida a la plaza después, o sea, la vida normal y que por supuesto la tecnología ayudaba de alguna manera a compensar, pero ya hay que volver a esa realidad, ¿no? Claro, y si tú piensas qué decía el ministro de Francia, el ministro de Educación de Francia, ellos tuvieron solamente 4 meses de clases online y el ministro dijo, las clases online no sirvieron para nada. Ahora tenemos que reinventarlo todo para poder recuperar esos aprendizajes perdidos. Piensa que muchos niños chilenos tuvieron 2 años de clases online. Entonces, 2 años que, según el ministro de Educación francés, no sirvieron de nada. Entonces, hoy día, todas las encuestas, los estudios dicen que hay una brecha enorme en lectura, en comprensión lectora. Entonces, hay distintos movimientos que tratan de ayudar, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la casa? Pero también lo más fácil es decir, ok, los niños no leen, démosle una app para que, aunque sea 15 minutos diarios, aprenda a leer. Claro. No, el niño aprende a leer y aprende a leer para la vida. ¿Cómo aprende su cerebro? Con libros lindos, de buena calidad, en grupos chiquititos, donde la profesora realmente se desviva por disfrazarse, tener una caja mágica, encantar al niño con la lectura. Incluso hay aplicaciones que dicen, tu hijo no lee, no importa, aquí tenemos cuentos en el celular. Claro. Hay que entender cómo realmente aprende el cerebro. A ver, aquí he conversado muchísimas veces sobre este tema, Carolina, y siempre lo que me da la idea es que el incentivar la curiosidad es clave para el aprendizaje. ¿Puede la tecnología, las aplicaciones, las redes sociales incentivar esa curiosidad? La curiosidad no se incentiva. Ya. La curiosidad es innata
en el cerebro de un niño. Los niños nacen científicos. Tú no tienes que decirle a una guaguita de un año y medio, oye, anda a investigar. Por algo, los niños hasta 2 años no paran de moverse porque su cerebro lo único que le pide es cuestionar e investigar. Por eso los niños preguntan todo el día. Pero nosotros los adultos, como dice un humorista, estamos chatos de que los niños nos pregunten. Claro, ¿el por qué? Entonces, los adultos y la tecnología matamos la curiosidad. La curiosidad es innata y un niño, si tú lo dejas al aire libre en un bosque con una lupa, no va a parar de investigar, de sorprenderse. Si al final nosotros los adultos volvemos a reencantarnos con la vida al ver a los ojos de los niños que se sorprenden de todo. Yo me acuerdo cuando mis niños eran chiquititos y mi hija encontró una abeja muerta. Oye, le hicimos un entierro y tú dices una abeja muerta, ¿qué importa? Pero se genera todo. Pero esta niñita le dio una pena y conversamos y la analizamos y le dimos un entierro digno y hasta el día de hoy, porque buscamos después en el libro las partes de la abeja. Entonces, esa curiosidad, esas ganas por comerse el mundo es innata en los niños, pero la pantalla y nosotros los adultos, con nuestro afán de tenerlos sentados y callados, la matamos. Déjame ir al otro extremo. Cuando uno dice, bueno, entonces, nada de tecnología, nada de celulares, nada de pantallas. ¿Eso es recomendable? Depende de la edad. Nuevamente, ¿qué tecnología, con qué fin y para qué? Y es la edad y en la etapa de vida. Y en la etapa del desarrollo del cerebro. Claro. O sea, si tú piensas los CEOs trillonarios en Estados Unidos, los CEOs de las grandes empresas, tienen a sus hijos en colegios Waldorf con 0 tecnología hasta los 12 años. De manera que los 12 primeros años sean de aprender instrumentos, de aprender idiomas, de comprender lo que leen, de maravillarse con la ciencia, etc. Y a los 12 años los profesores dicen, sí, tenemos pensadores críticos, tenemos alumnos innovadores, que comprenden lo que leen, ahora le vamos a enseñar programación, robótica, codificación y después se comen el mundo. En cambio, eso porque ya se generó una base, ¿no? Exacto. Sí, yo no digo que los niños no tengan computadores, la pregunta es a qué edad y con qué fin. Yo quiero que mis hijos, si les gusta la computación, sean creadores de software. Hoy día nuestros niños son simples consumidores de plataformas de entretención y aquí en la entretención se meten también las apps, entre comillas, educativas. Porque ¿cómo tú vas a creer, si tú sabes de cerebro y de neurociencia, que una aplicación ayude para mejorar la comprensión lectora? La comprensión lectora se desarrolla con paciencia, con cariño, con libros y con otro ser humano, papá, mamá, profesora, que te diga, mira qué entretenido, yo sé que te cuesta, pero lo vas a lograr, yo te voy a ayudar. Nosotros somos seres humanos sociables, necesitamos de otro ser humano que nos enseñe a hablar, que nos enseñe a leer. Esto de que la pantalla le va a ayudar a mi guagua a aprender nuevas palabras o aprender a leer, nos creímos esa panacea sin dudar y sin cuestionar. Por algo, todos estos CEOs ven en Latinoamérica, nos ven como clase baja, tercermundista, que no cuestionamos nada y que les compramos todo. O sea, somos meros consumidores. Exacto. Esta misma conversación no sería tema en Dinamarca, en Finlandia, porque allá realmente saben cómo aprender el cerebro y sus plataformas, sus metodologías educativas, sus materiales didácticos van acorde a la neurociencia. Lo que pasa es que aquí, en las facultades de educación o en los mismos colegios, se desconoce cómo aprende el cerebro. Entonces, tarea número 1 para el país completo, del presidente para abajo, es cómo realmente aprende un cerebro. Y cuando uno se maneja en este tema, tú dices la pantalla a esta edad, no es que un ratito, no, es que no, el cerebro aprende de otra forma, si es que queremos que nuestros hijos aprendan para la vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta de lo que tú nos estabas comentando y es súper interesante en ese sentido. ¿Es clave la edad? Yo no diría, bueno, es clave la edad, ese es el tema. Pero también en términos de la importancia que tiene para los niños, niñas y adolescentes luego el sociabilizar. Eso lo mencionábamos también. Ahora, en estos tiempos donde, por ejemplo, si tengo a mi hijo, voy a poner a los 11 años, así como en la que va, digamos, y se encuentra su compañero o compañera que tiene un celular, que usa aplicaciones, que habla de redes sociales con otros compañeros que también tienen celular, que tienen Instagram, que tienen TikTok, bueno, y cuántas aplicaciones que uno ya no conoce. ¿Se puede terminar aislando ese niño, esa niña? No estaba dentro de mi expectativa usar a mis hijos como conejillos de India, pero aquí no les quedó otra. Ya. Mis hijos hoy día están en la quemada. Tienen 11 y 13 años. Claro, porque eso es complejo. Bueno, me adelanto un año entonces. Y yo
como sé la base y sé la teoría y sé lo que está pasando en Estados Unidos, porque los gringos son súper honestos y cuentan. Esto es lo que pasa con una niñita de 12 con redes sociales, con 13. Entonces, como yo sé lo que viene, yo a mis hijos los quiero, los educo y los protejo, y yo sé que eso no les corresponde a esta edad. Ya. Ellos saben que van a tener smartphone a los 17 años, no van a tener antes. Y me da lo mismo a su papá y a mí que sean los únicos de Chile. Ahora, la pregunta es cómo se lo iban a tomar ellos, cómo iba a ser la reacción con los pares. Mi hija salió elegida la mejor compañera. Eso te habla de que es sociable, que a ella la quieren. No necesita un celular. Pero mi hija ha desarrollado otras destrezas de ponerse de acuerdo, por ejemplo. Cuando hay una junta, cuando hay una fiesta, ¿dónde va a ser? Dame la dirección, anótala en este papelito. Ella ha desarrollado destrezas que va a necesitar para la vida y que las mamás, las otras mamás, por terror, han dicho, sí, yo sé que hace mal, pero igual le voy a pasar redes sociales para que no quede fuera. Ahora, ¿y son destrezas que se aplicaban antes de que los niños y adolescentes tuvieran celular? Exacto. Claro, destrezas que teníamos que aplicar nosotros. Andábamos con una agendita de teléfono, el acordeón, decía yo. Bueno, pero ese tipo de cosas. Pero mis hijos no se han quedado afuera. Mis hijos no van a todo, porque mis hijos no los invitan a lugares donde no los quieren invitar. Porque eso de que si no tiene teléfono no la van a invitar a nada, no es verdad. ¿Qué es el miedo que puede tener algunos Porque papás? si a ti te quieren, tus amigos te van a ir a buscar. Pero si no te quieren invitar, aunque tengas celular, no te van a invitar igual. ¿Te fijas? Entonces, hay que desarrollar en los niños ciertas destrezas que son claves para este mundo incierto, que la gente no las entiende, porque piensa que la inteligencia artificial en un tiempito más va a automatizar una cantidad de trabajo que en 20 años más ya no van a existir. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué destrezas necesitan nuestros hijos? Pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas, creatividad y ser capaces de innovar. Entonces, el teléfono ya está demostrado que liquida esas destrezas. Entonces, ok, se comunica hoy día a los 13 años, pero cuando tenga 20, cuando tenga 25... Yo el otro día fui a una tienda con mis hijos donde antes de Navidad habían 13 cajeras. Hoy día hay un solo cajero y todo el resto está automatizado. Claro. Y yo hice este experimento con mis hijos. ¿Qué pasó con esos otros 12 cajeros? ¿Dónde están trabajando? ¿Tendrán trabajo o no? Entonces, tenemos que desarrollar en los niños la creatividad. Y la creatividad se desarrolla ¿cómo? Aburriéndose, teniendo nada que hacer. A mí siempre me dicen, también es personal, conejillo Indos, mi señora que es profesora, es bueno aburrirse, es necesario aburrirse. Y el problema es que ahora la tecnología, dentro de todo lo bueno, lo malo es que te evita aburrirte. Exacto. Pero no, hay que aburrirse. Hay que aburrirse. Y yo siempre pongo el ejemplo de Newton. Newton vivió la peste, una nueva peste negra del 1600, y de Cambridge lo mandaron a su casa con puros libros. Y de puro aburrido descubrió la teoría de la gravedad. ¿Te fijas? Entonces los niños necesitan aburrirse y es increíble ver cómo a los niños se les ocurren cosas. Ahora, en esas ocurrencias hay maldades. ¿Te fijas? Y hay desorden y hay suciedad. Y nosotros los adultos queremos una casa ordenada. Claro. Entonces no dejamos a los niños aburrirse. Entonces yo tuve una seria conversación con mi marido cuando mis niños eran chicos, porque efectivamente hacían unas pilas con papel confort, con caja. Desastre. Y mi marido quería la casa ordenada. Yo le dije, esto no es casa piloto, esto es placer y oro para el cerebro de un niño, y él lo entendió así. Y menos mal lo entendió. Lo revisamos hace una semana, hasta Maricondo, la diosa del orden, también lo entendió así contra hijo. Oiga, pero es que me dio tanto gusto ver eso, porque obviamente uno quiere un cierto orden, pero con niños chicos el orden no va. Con niños chicos, los niños necesitan lugares, espacios. Y si tú piensas en la pandemia, había permiso para sacar a pasear al perro, pero no había permiso para sacar a los niños a jugar. Sí, pues muy debatido. Entonces, ¿cuántos niños estuvieron en departamentos chiquititos, hacinados por un año, por muchos meses, sin ese tiempo valiosísimo de conectar neuronas? Porque el niño a los 2 años es cuando más neuronas conecta en este juego libre no estructurado. Carolina, y déjame ir a ese punto, creo que también es bien relevante y puede que muchos que nos están viendo lo piensen así o tengan las dudas de cómo abordarlo. En la pandemia, en cuarentena, para decirlo, estamos en pandemia, en cuarentena. La única posibilidad de pasar el celular, la tablet, porque claro, ni siquiera había toda una discusión con respecto, bueno, se puede pasear un perro, pero no un niño. Y eso después con el tiempo, pero mucho tiempo después se logró saldar en términos de la autorización. No queda otra que aplicar ese tipo de cosas. Habían otras formas, pero evidentemente por también la situación mental de las familias, de los cuidadores, se logra ya, listo. ¿Cómo se puede volver atrás, digamos, al prepandemia? Es bien difícil porque ya tienes niños que durante 1 o 2 años se acostumbraron a una situación donde la tecnología era una carta más segura o más fácil, ¿no? Sí, primero que nada, no hay vuelta atrás. O sea, el reloj no perdona. Lo perdido está perdido. Sí. Ahora, ¿cómo podemos recuperar?
¿Qué es lo que dice la evidencia? Esto no es opinión mía, estos son psiquiatras, neurólogos norteamericanos que dicen que si hasta los 8 años tú pasaste teléfono, tablet, mira, no sabías o te daba lata o te hiciste el loco y pasaste todos estos aparatos, estás a tiempo. Tú lo quitas todo de una. Esto no es como voy a sacarle el tablet de poquito. No, lo sacas todo de una y tu hijo te va a alegar 1 o 2 días y se va a ir a jugar a la pelota o va a empezar a inventar. Se va a aburrir. Bueno, se va a aburrir, pero 2 días, hasta 8 años. 9, 10, 11 y 12 años, los umbrales de placer del cerebro ya se setearon mucho más alto. Por lo tanto, tú quitas todo de una y tienes que ser coach de tu hijo por un mes. Un mes de llevarlo a la plaza, un mes de cuento, de sacarlo a jugar a la pelota. Y en ese mes, este cerebro se reinicia y el niño va a buscar placer en las cosas simples de la vida. De 13 años en adelante, usted no lo haga si no es de la mano de terapia psiquiátrica o psicológica. De 13 para adelante. De 13 para adelante. Por eso es tan importante prevenir. Y cada día que pase va a ser más caro económicamente hablando y también más difícil. Piensa que aquí en Chile no hay clínicas de rehabilitación para las pantallas. En Estados Unidos hay muchas. Incluso en la ciudad de Nueva York hay 40. Imagínate, solo en Nueva York. Y las más famosas tienen lista de espera de 4 años. Nicolás Kardaras, que fue el primero que puso esto en los medios en Estados Unidos, hace 6 años publicó su primer libro, Glow Kids, y le tiraron tomate, le dijeron que era un exagerado, porque él decía el nivel de placer que sienten los niños equivalente a un shot de heroína. Sí. Y de verdad, bueno, ahora han pasado 6 años, él es dueño de 3 clínicas de rehabilitación y ya publicó su segundo libro, que es Digital Madness, y él dice, o sea, si tú no leíste el libro hace 6 años para prevenir, ahora vas a tener que rehabilitar. El problema es que hay muchos niños hoy día de 17, 18, 19 años que no quieren ni estudiar, ni trabajar, ni nada. ¿Y qué vas a hacer tú con un hijo que te dice que lo único que le da placer es jugar videojuegos? Ese es el problema. Es el problema. Por eso la prevención aquí es clave. Clave. Y en términos de, volviendo un poquito al estudio, lo que se decía, claro, baja el tiempo de exposición a Internet, pero también de qué forma uno puede ir mentalizándose en términos de que hay edades donde no debe usar Internet. Es lo más recomendable, es lo más conveniente y finalmente también va desarrollando habilidades que le van a servir para la vida. Claro, y si tú piensas a nivel, y ahora ya es súper conocido, porque antes el tema del algoritmo era como súper top secret, ahora se sabe, sea, y también... Siempre te va a encantar. Siempre te va a encantar porque te va a mostrar lo que tú quieres que te muestre. El problema, si es que nos vamos un paso más adelante con el tema de la salud mental adolescente, eso es grave y ya se ganó la primera demanda en Inglaterra de una niñita que buscó cómo bajar de peso, cómo tratar cómo suicidarse en el fondo. Y al final el algoritmo te muestra solamente eso. Entonces, la bulimia, la anorexia, las crisis de pánico, las depresiones, siempre partían en Chile en general 12, 14 años. Hoy día, si tú conversas con cualquier psiquiatra infanto-juvenil, te dice que los problemas están muchísimo más graves, pero lo más grave, parten antes. Entonces estamos hablando de niñitas de 8 años con bulimia y anorexia, niñitas de 8 años que su cuerpo todavía no está desarrollado, pero empieza a buscar, porque todas las niñitas sacan fotos en bikini, son todas regias, esto, y yo no soy regia, yo tengo un rollito, cómo adelgazar, a los 8 años. Entonces, ¿qué está haciendo esa niñita con un smartphone a los 8 años, con redes sociales, y la misma red social te dice que es para mayores de 13? Entonces, no es problema de la niñita, es problema de los papás, que no saben o leer las indicaciones de mayores de, o simplemente se dejan llevar por la masa, porque todo el curso tiene, yo no quiero ser la mamá rara, yo no quiero ser la mamá pesada, y yo les digo a mis niños, esto yo lo hago porque los quiero y los cuido. Y me da lo mismo ser la única mamá de Chile que no lo haga, porque si todos los papás de Chile a sus hijos el 1 de marzo le dan en la colación una piscola, yo no lo voy a hacer porque yo sé cuál es el efecto del alcohol en niños. Entonces, tenemos que, por una vez en la vida, como chileno, decir, no quiero ser oveja, porque los chilenos estamos acostumbrados a hacerlo de la masa. Yo quiero que me inviten, yo quiero ser parte del grupo. Y tenemos que pensar más europeamente, por así decirlo, porque el francés, si no le parece algo, alega. ¿Ya? En cambio aquí la única que alega soy yo y no puede ser. O sea, tenemos que alegar todo porque la industria tecnológica se quiere meter no tan solo en la casa, ahora se quiere meter en las salas de clase y en los jardines infantiles. Y eso a mí me parece una falta grave. Déjame volver a un punto que tú mencionabas, Carolina. La educación y la tecnología. ¿También hay que separarlas, eliminarlas? ¿Hay alguna forma, alguna manera? Porque si uno entendería que si se maneja bien la tecnología para la educación,
puede ser un gran complemento, nunca suplir lo que puede ser, por ejemplo, una clase presencial o la lectura de un libro. Claro, hay que tener súper claro que nadie se levante en la mañana y antes de ir al baño tú dices, uy, quiero hacer una planilla Excel. Lógico. No, ni Excel, ni PowerPoint, ni Word fueron diseñados para generar adicción. O sea, si un niño de quinto, sexto, séptimo básico tiene que hacer una tarea, hacer una investigación, está perfecto. Está perfecto. ¿Ya? Word no genera adicción. El problema es que después de hacer la planilla en Excel, me mandan por Hangout o qué sé yo qué, el link para irme a un videojuego. Ahí está el riesgo. O de ahí me meto a pornografía. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy día colegios están pidiendo en la lista de útiles la goma de borrar, el lápiz, un tablet y más encima que los papás se suscriban a, ¿cómo se llama?, a aplicaciones educativas? Claro. Eso no corresponde. Es el colegio el que tiene que comprar computadores o comprar tablets y es el colegio el que tiene que administrarlo y tiene que comprar todos los cortafuegos y todos los filtros. Porque si un niño llega con su tablet, ese tablet, como es propiedad del niño, tiene juegos, me puedo meter al Wi-Fi del colegio y bajar cosas inapropiadas. Entonces eso no corresponde. Pero los colegios han ido súper piolita exigiendo estas cosas y los papás dicen, bueno, si el colegio me lo pide y niños de playgroup con tablet, con aplicaciones, ese educador de párvulos sabe cómo aprende el cerebro porque es el colegio el que tiene que comprar el software, es el colegio el que tiene que comprar, porque si no, para el próximo año nos van a pedir puertas, no sé, sillas, ventanas, eso no corresponde. Entonces, hay un libro buenísimo que se llama Screen School, en este minuto no me acuerdo los autores, y ellos son profesores que dicen, mira, cada vez ciertos estados han invertido toneladas de plata en TICs, en computadores, en tablets, y los resultados dicen que los niños no tan solo aprenden menos, sino que están cada vez más nerviosos, más ansiosos, etc. Entonces, por eso hay que ir a la base. ¿Cómo realmente aprende un niño a leer? ¿Cómo realmente aprende un niño matemáticas? Y veamos cuáles son las vías y ver qué es lo que hacen los países desarrollados. Tener clases con menos niños, tener más profesores, tener material concreto, pero eso es más trabajo y más plata. Es mucho más fácil pedir un tablet con aplicaciones y así tengo a los 45 niños calladitos y yo como profe me tomo mi taza. Fácil, pero más viable, digamos, en su minuto. Y mucho más fácil. Si para qué andamos con cosas. Y si uno piensa qué es lo que está pasando con la salud mental, profesores colapsados, niños más violentos, porque la pandemia nos trajo a los niños distintos. Sí, claro. Entonces, han habido capacitaciones en salud mental, salud emocional, porque los niños llegaron desregulados, llegaron con menos capacidad de poner atención, más ansiosos, más agresivos, pero la profesora tiene que seguir pasando la misma materia. Entonces, lo más fácil es pasarle un tablet, porque así los tengo callados y yo puedo hacer otras cosas. Carolina, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte, súper interesante también tener esa mirada, no solo para los papás, los que van a ser papás en algún minuto, también para los adultos que tienen sobre... Esto corre para todos los adultos. Y para los profesores. Que partimos las clases el primero y que salió un video muy triste, que yo no le he querido comentar, de una profesora que le quitó el Nintendo a un alumno. Lo vi ayer. Y el alumno la dejó inconsciente. Entonces, tenemos dos alternativas. Profesores agredidos por los alumnos porque le quitan los smartphones o profesores que van a decir, ¿sabe que yo no quiero problema? Quédese con el Nintendo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.